Bueno, vámonos a empezar el libro de Jueces, aunque en el 3. La época de Jueces es probablemente la más aciaga para Israel. Cada quien hacía lo que quería. Y así estábamos tú y yo, ¿verdad? Gracias, Pedro. ¿Hoy qué quieres hacer? ¿Hoy qué quieres comer? ¿Hoy a dónde quieres ir? Ya no es así, hermano. Vas a donde el Señor te lleva porque te va bien. Va el Señor contigo, te protege. Si vas con Él, Él te protege de los demonios. De los demonios internos. No, también de los de afuera, pero si controlas a los demonios interiores por el Espíritu Santo, los de afuera te hacen los mandados. Pero si tu hombre viejo está desatado, se conecta con todos los hombres viejos. Todos los que no han vuelto a nacer son pura carne, no han vuelto a nacer, tienen que volver a nacer. Ya estás en el 3 de Jueces. Vamos a ver a este gran juez Otoniel, que era pariente cercanísimo, yerno de Caleb. Caleb, lo recuerdas, ¿verdad, hermano? Muy bien. Junto con Josué, hermano, grandes espías que dieron buen testimonio de Dios, como tú estás dando un buen testimonio de Dios, ¿verdad? No como lamentablemente el de los cristianos que, ¡aleluya! ¡Amén! Y saliendo de ahí, ¿qué? Así es, hermano. Al bar. Ok, hermano. Al negocio. Así es, hermano. Al despacho. Ok. Así es, hermano. Tengo mi pescadito, tengo mi crucifijo. ¿Lo usan ya, de veras? Bueno. El amuleto, ¿verdad? Muy bien, hermano. Bueno, Jueces 3, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. ¿Quién nos pone a prueba, hermano? Nosotros. No, Señor, el bendito Salvador. El diablo aprovecha las pruebas para ponernos en tentación. Ok, las pruebas son de Dios y tienden a edificarnos, pero Satanás aprovecha para tentarnos todo el tiempo. A los que están con Satanás, ni siquiera los tienta, ya los tiene. Tentados somos tú y yo, que caminamos con Dios por gracia. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para poner a prueba con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán o que no conocían la guerra. Era un pueblo guerrero, y también nosotros, pero espirituales. Sí, sí somos guerreros, pero espirituales. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas fortalezas en Yeshua, hermano. Ok. Para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente ya pasó Josué, ahora es el tiempo de los jueces. Josué sí había echado a las 7 naciones cananeas, pero ya no estaba Josué. Y como siempre pasaba, se iba el efectivo y el pueblo se destrampaba. Así pasó después de la muerte de Otoniel. Y así pasó con Pablo también. Temo que después de mi partida lobos rapaces vengan a destruir el rebaño. Y así sucede, hermano. Hola, George. Ok, entonces 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Bueno, claro, la guerra, pero hay que conocer la palabra de Dios primero. Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué hay que enseñar? La palabra de Dios. Ok, eso incluye hablar de la guerra espiritual. Los 5 príncipes de los filisteos, o la pentápolis filistea, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, puras fichitas, cuate, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar al límite de Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Esas son las 7 naciones cananeas. Y todo esto para nosotros es espiritual. Son los pecados, la soberbia, la ira, los celos, los deseos de venganza, la glotonería, el desánimo, el victimismo, la pereza.
el juzgar a los demás, las mentiras, las calumnias. Y tomaron de sus hijas por mujeres. Fantástico, Israel. Hicieron lo que no debían de hacer. No, pues las hebeas están preciosas. 90, 60, 90. Queremos unas jebuseas aquí maravillosas. Ya nos cansamos de las israelitas. Te digo, en esta época cada quien hacía lo que se le antojaba, hermano. Y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses de miseria. Sus ídolos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el dios de este mundo? Dinero. Dinero. Es el dios dinero. Es el dios Mamón, ¿verdad? Ok, Mamón, así es, bíblicamente hablando. Y hermano, hay otros dioses, ¿verdad? El de la salud física, wow. El trabajo, ¿qué más? La belleza. Pues ponte implantes. No tienes chichis, cuate. El diablo no quiere que te aceptes. Vaya, hermano, no es que Dios quiera que te aceptes en el sentido de que Dios no quiere que aceptes el pecado, pero que sí te aceptes a ti mismo. Si no me acepto a mí mismo, estoy perdido, pero no el pecado. Así es, hermano. Ok, pues final viene Otoniel, hermano, libera a Israel de Cushán Rizataim, parientes de los madianitas. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo. ¿Qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Hacer tu voluntad es hacer lo malo. Eso es muy escandaloso, ¿eh? Eso sí es muy escandaloso. ¿Cómo? Si hago mi voluntad, ¿ya estoy haciendo el mal? Sí. Por eso es que mi voluntad debe de morir. Para el mundo estamos locos, zafados, marihuanos, o sea, lo peor, ya. Yo hago cosas buenas. Así es, hermano, claro. Ok, hermano. Bueno, entonces ya sabes qué es hacer lo malo, hacer tu voluntad, hacer tus obras. Ante los ojos del Señor, hermano, que lo ve todo. Y claro, olvidaron al Señor su Dios. No, pues ya se nos olvidó de dónde nos sacó. El que olvida la purificación de sus antiguos pecados está perdido. El que olvida de dónde lo sacó Dios está perdido. Gracias a Dios por la disciplina, ¿verdad, hermano? Oye, ¿sí estás en disciplina? El que no está en disciplina está en bastardía, según Hebreos 12. Pues claro, hermano, andar en disciplina incluye no solamente aceptar la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en amor. Ya, sencillo. ¿Ya amas a Mario? ¿Ya amas a Ricardo Anaya? ¿Amas al que mató al gorila ese de la mamá? No, pues sí cuesta trabajo amar a ese cuate a la mamá de esa niña cuesta trabajo. Pues qué madre inútil. Bueno, hermano, ok, hermano. A lo mejor verdaderamente se lo arrebató el chimpancé, pero bueno. Ok, hermano, así es. Pero bueno, hermano. Entonces, fíjate, hicieron lo malo, se olvidaron del Señor su Dios, dejaron el primer amor, empezaron a servir a los vales, los ídolos, el dinero, el trabajo, los padres, la familia, internet, el ídolo de millones, el celular, el estudio, no, mi carrera. Tengo que titularme de arquitecto. ¿Para qué? Tengo que hacer mi maestría. Así es. Tengo que obtener un PhD. Hola. A los vales y a las imágenes de acera, diosa cananea, hermano, o Astarot. Y bueno, hermano, y la ira del Señor se encendió, más bien la justicia de Dios se manifestó contra Israel. Si yo hago lo malo un día, mi propia injusticia me va a alcanzar. Ah, pero luego nos alcanzan nuestros propios pecados, ¿y qué hacemos? ¿Condenar a Dios, lo que hizo Job? ¿Culpar a Dios? Culpar a otros. Pero el mejor para acusar es Dios. Tremendo, hermano.
Así es, ok. La justicia de Dios se manifestó contra Israel. ¿Por qué? Se olvidaron de Dios, empezaron a adorar a los ídolos. Tú a lo mejor ya no adoras ídolos de piedra, seguramente no, ¿verdad? A estas alturas. Pero ¿qué tal, hermano, los ídolos humanos? Las doctrinas, el dinero, la ropa, las casas, los coches, el intelecto. Ok, y los vendió. Aquí aguas, Dios no vende a nadie. Los israelitas se vendieron al pecado como tú y yo, en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, Babilonia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años de servidumbre. ¿Cuántos años estuviste de esclavo con Satanás? Nunca. 40. Él dice que nunca. ¿Puedes creer? Nunca. Eso es lo que el diablo no va a venir a decirte eres mi esclavo. Por eso tiene grande poder el diablo, porque se hace el invisible. Al diablo le conviene que la humanidad no crea en él. Entonces él imparte estas doctrinas. El diablo no existe y así tiene más poder. Un enemigo invisible, ¿cómo le pego? No lo veo. Ok, ya el Señor reveló quién es el enemigo, hermano. Y sirvieron a Israel, sirvió a Cusán Risataim 8 años. Entonces se cansaron, ¿verdad? De pagar tributo, de ser zarandeados, de ser manipulados, de ser explotados. Clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor en su bondad y fidelidad levantó un libertador. ¿Quién es el libertador? Jesús. Ok, pero en ese entonces levantó un libertador terrenal de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, esposo de Axa. Se le había dado por mujer Caleb. Dijo, quien tome la ciudad le doy a mi hija. Otoniel dijo, yo voy. Seguramente la hija de Caleb estaba 90, 60, 90. Pues sí, hermano. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, como venía, ¿verdad?, sobre los profetas, pero no se quedaba permanentemente ahí, a diferencia de hoy. Hoy el Espíritu, después de Pentecostés, cuando entra un alma, ahí se queda. Ahora, lo puedes contristar, sí, y aún perder tu salvación, porque no hay salvo siempre salvo. Si tú o yo nos obstinamos en dejar al Señor, pues ahí ya no hay nada que hacer. Ahora el Señor nos guarda, ¿verdad? Porque a veces sí nos queremos como Jonás, hermano, ya no quiero nada de esto. No hay momento, el último segundo puedo perder. Y en el último segundo puedes hacerla, así es, hermano, de las tuyas. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Otoniel, el juez. ¿Tú a quién estás juzgando? A mi hombre viejo, nada más. De ahí no paso. Juzgo a mi pecado. No me juzgo a mí, juzgo el pecado que mora en mí. Ok, hermano. El Espíritu del Señor vino sobre él, juzgó a Israel y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció la mano contra Cusán Risataim, porque Otoniel estaba en juicio, en obediencia. Entonces Dios lo favoreció, le dio la victoria. Durante 40 años reposó la tierra de Israel, pero cuando murió Otoniel, hijo de Cenaz, volvieron los hijos de Israel, versículo 12, a hacer lo malo. No, pues ya no está Otoniel, ya no había una figura importante, vaya, un ungido. Así es, hermano. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab. Lo ves espiritual, ¿verdad? Si tú y yo hacemos lo malo, el Señor va a mandar a Satanás, a ver, encárgate de este. Es increíble, pero así es. Eso lo aprendemos ahorita del libro de Job. ¿A quién le encargó la tarea de zarandear a Job? A Satanás. Por eso dice la multiforme en Efesios, sabiduría de Dios, las profundidades. También a Pedro, muy bien, Richie. Cuando, así es, qué bueno, hermano. Ok, hermano, rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Esto es Jericó. La ciudad de las palmeras es Jericó.
Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 añotes de esclavos. No tienes por qué ser esclavo ni un instante más. ¿No es preferible salir a la guerra que ser esclavo? Es que muchos se quedan, no, mejor me quedo aquí. Mejor ser esclavo. No luchan ni por lo que están viviendo. Nada, hermano, almas perdidas. Por eso urge que salgamos a hablar el evangelio. ¿Cuándo vas a ser bienaventurado verdaderamente? Cuando hablen de ti mal por causa de la palabra. ¿Y cómo van a hablar mal de ti si te quedas callado? Tienes que caer gordo. Ahora, no vamos con esa intención, ¿no? No, pues quiero caer gordo a fuerza. Pero es, hermano, es inevitable. ¿Cómo crees que les vamos a caer? Señor, somos los seres humanos malvados y puercos. ¿Está usted de acuerdo? No. ¿No? ¿No? Pues claro que no. ¿Cómo somos puercos? Yo no dije usted es un puerco. Dije somos los seres humanos unos puercos. No lo va a aceptar. A lo mejor se le hubiera dicho, los seres humanos, excepto tú. Exacto, sí. Entonces hubiera dicho, sí, todos son unos puercos menos yo. Ok, hermano. Está ofendiendo, no me ofendas. No me ofendas, soy licenciado. He sacado a muchos de la cárcel. ¿Tú a quién has sacado de la cárcel? Si tú estás en la cárcel. Gracias, José. Así es, hermano, muy bien. Y aquí está Diego. ¿Para qué te dieron las manos? ¿Para pegar a los demás? No, hermano, Dieguito, esto te va a servir para ya calmarte, hermano. Yeshua te quiere bendecir grandemente. Claro, pues, si no estás con Dios, el Señor, no hay cobertura. Te llega el esquizofrénico o el trastornado el domingo en la noche y te golpea, como al hermano. El que no está con Yeshua está en la fiesta de Satanás, ¿verdad, hermano? Así es, ok, hermano. Bueno, terminemos esto entonces. 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, que para nosotros espiritualmente hablando es servir al pecado. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó otro libertador, a Ahod, hijo de Gera, otro juez. Aquí hay una cadena de jueces. Dentro de esta cadena está Sansón, que ya lo hemos visto, es digamos el más famoso. Pero hermano, es el menos ejemplar. El menos ejemplar, fornicación, soberbia, orgullo y fuerza bruta. Ok, hermano. Clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod. Ya hay un libertador, hermano. Ya hizo la obra en la cruz. Hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. Más bien era ambidiestro. Eran muy, sagaces con hermano en la guerra. Era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Fíjate cómo acabó con Eglón. Y ahora se había hecho un puñal de 2 filos, como la palabra. Y si no tenemos la palabra por revelación, nos vamos a cortar. Empezamos a sentirnos el iluminado, el Illuminati. Soy el Mesías. ¿Cuántos no han terminado creyendo que son Jesucristo? Todavía hay lista de Jesucristos ahorita, de falsos Jesucristos, hermano. Estoy iluminado. Ok, hermano. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo, aproximadamente 45-50 centímetros de largo. Se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, hombre muy grueso, no solamente en kilos, sino en soberbia, estaba grueso, en vanidad, en ira. Y de eso hay que enflacar, cuate. Ya deja de tratar de enflacar el estómago. Mejor enflaca en soberbia, en ira, en orgullo. Porque a Dios no le interesa si, hermano, tienes el abdomen de lavadero o si estás medio gordito. ¿Qué importa eso? Ya ni a nosotros nos importa. Bueno, este Eglón era muy grueso, hermano, porque se la pasaba en las fiestas, ¿verdad?
Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos. ¿Tú ya te volviste de los ídolos al Dios vivo? Que están en Gilgal. Fíjate, en Gilgal ya estaba eso, un muladar, cuando había sido un lugar de adoración en los tiempos de Josué. Y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se quedaron solos el rey de Eglón y Ahod. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, hermano, en su super terraza aquí, entre puros lujos y placeres, en el reposete, hermano. Así es, viendo los jardines colgantes. Ok, hermano. Estaba sentado en su sala de verano echándose una gran, ¿verdad?, bebida. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda, porque era zurdo, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Así hay que ser con el hombre viejo. Ya, sin misericordia, toma. Clavarle el puñal, vaya, la palabra de Dios. Bueno, hermano, pues este Ahod sí que era valiente para llegar hasta la casa del rey y, hermano, hacer eso. Y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, literalmente, hermano. Qué muerte más ignominiosa, ¿verdad? La de Herodes también estuvo horrenda. Ok, hermano. Y estuvimos viendo también de varios reyes de Israel, ¿verdad? Ok, hermano. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Sin sentimientos, ¿verdad? Nada. Y así tienes tú que ser contra el pecado. Contra el pecado. Muy bien, hermano. Ok, cuando él hubo saludo, vinieron los siervos del rey, los servidores del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: no, pues sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, o está en el baño, está haciendo sus necesidades. Y habiendo esperado hasta estar confusos los servidores del rey, porque no abría él las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. ¿Dónde estamos a salvo? Con Yeshua, hermano. No en Jerusalén, ni en el Vaticano, ni en Michoacán. No, bueno, en Michoacán menos. Menos, hermano, menos. Ni en la Basílica, ahí me siento bien. Ok, hermano. Ok, pasó los ídolos, como tú ya los dejaste, y se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, e iba él delante de ellos. ¿Quién va delante de nosotros? Jesús. El pastor, hermano, el que dio su vida por nosotros. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús? Sígueme, sígueme. Ok, hermano. Y si estos le hicieron caso a Ahod, ¿no le va a hacer caso a Yeshua, que te va a dar verdadera liberación de culpas? Ahod no dio libertad de culpas. Yeshua sí da libertad de culpas, porque hay culpas y no te las va a quitar el psiquiatra, ni la ayahuasca, ni las hierbas, ni los metales, nada, hermano, nada, ni el papa ese. Bueno, Dios ha entregado a los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes. Bueno, eran valientes para la guerra, ¿verdad? Sí. Pero eran unos cobardes para otras cosas. Dios da espíritu de valentía para hablar la palabra, porque se requiere el espíritu de valentía, porque es difícil hablar esta palabra. No estás hablando como la iglesia apóstata, y nadie te va a perseguir. A lo sumo vas a caer gordo, pero aquí puedes llevarte el enojo de una persona. ¿Por qué me dice malo? Además, como dice la palabra, la Biblia es de 2 hilos. Es de 2 hilos, así es. Ok, entonces mataron a 10,000 hombres de Moab, 10,000
valientes, perdón, y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Bueno, Israel andaba en juicio. Así fue subyugado Moab. ¿A quién hay que subyugar? A la criatura vieja. Aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Ves? Si estás con Dios, vas a tener reposo espiritual, verdadero, paz con Dios, hermano, y hermano, la protección y la cobertura. Y finalmente un tercer libertador, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Bueno, Dios, ¿verdad?, por medio de este hombre. ¿Qué es una aguijada de bueyes? ¿Qué? No, no es una quijada. No, aguijada es con lo que azuzan a los bueyes y los pican para que anden. No es una quijada. Ok, hermano. Bueno, pues con una aguijada de bueyes mató a 600. Y tú con la palabra de Dios a 8,000 demonios, hermano, que están dentro de nosotros. Bueno, hermano, qué barbaridad. ¿Esto quiere decir que ya van a ser las 3? No, sí, síguele, cuate, al fin tú eres el único. Pues hay gente que ya se quiere ir a predicar, hay otros que ya quieren ir a comer, hermano, a comer, hermano. Está comiendo, hermano, este es el mejor alimento. Tenemos que ver Isaías rápido antes de pasar al Nuevo.